y que nos puede ayudar muchísimo en nuestros proyectos de recuperación secundaria y otros, que es la caja de herramientas para la optimización matemática. Y a propósito del doctor Mogollón, ¿no? Podemos hablar que es graduado de la Universidad Central de Venezuela en química, con estudios de posgrado y doctorado en geoquímica por la Universidad Central de Venezuela. Trabajó en la empresa privada en Halliburton. Ha sido también miembro del staff de INTEBET, del Research and Development Center de Venezuela, una filial de PDVSA. Ha trabajado como consultor independiente también, y también ha estado y ha pertenecido a la plana de Halliburton, donde ha sido líder global para proyectos de EOR y de Upstream. Actualmente es director operacional de Mubus Energy Solutions, responsabilidad limitada. Tiene muchos años de experiencia, más de 20 años de experiencia en la industria, ¿no? Y va a ser un gran honor para nosotros y escucharlo. Yo quiero dar paz en estos momentos a nuestro vicepresidente, Alexei Huertas, para que conduzca el webinar. Por favor, adelante, Alex. Creo que perdió el audio, Alexei. Sí. Alexei. Creo que perdió el audio. No, Alex, ¿me escuchas? Yo no lo veo. Néstor. Y parece que perdió Néstor, ¿me escuchas? Parece que perdió la conexión, porque no lo veo acá. Tampoco veo el auditorio, pero espero que estén todos allí. Sí, ya está el auditorio, José Luis. Probablemente entonces, Alex tenga un problema técnico, pero sí. Bueno, para todo el auditorio y todas las personas, colegas, amigos que nos están escuchando, disculpen esta pequeña interrupción, pero les repito, es un gusto para nosotros presentar el webinar La caja de herramientas para la optimización matemática de inyección de agua y otros proyectos, como les comentaba. Este es un trabajo que nos va a presentar el doctor José Luis Mogollón, que nos va a ayudar muchísimo a entender, a mejorar nuestros procesos de recuperación secundaria en el tema de inyección de agua. Y sin más que decir, entonces, por favor, adelante, doctor. Sí, mire, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tan amable presentación al ingeniero Enrique y también a Alexei y a Néstor, con quien he estado interaccionando. Y bueno, como ya se mencionó, les voy a hablar de lo que es esta nueva caja de herramientas matemáticas para optimizar inyección de agua. Me voy a centrar en inyección de agua, pero esta caja de herramientas se puede utilizar en muchos tipos de proyectos dentro de la industria. Aquí en la primera lámina reconozco a mis coautores, al ingeniero Tillero, que forma también parte de MOUS, al doctor Lake de la Universidad de Texas, y también a los ingenieros Carlos Calat de la corporación Tacus y a Kimberly Gordon de Intera. Bueno, el objetivo de la presentación, yo quisiera hoy mostrarles los fundamentos de las herramientas más avanzadas que existen para la optimización matemática de inyección de agua. Quiero
discutir la aplicabilidad de esta herramienta, cuándo se aplica una, para qué se aplica, cómo se aplica. Y fundamentalmente a través de casos de estudio, voy a mostrar un caso de estudio para cada una de las herramientas, demostrar el enorme valor que estas herramientas traen para maximizar o minimizar función objetivo. Y digo minimizar porque pudiéramos querer minimizar la producción de agua. Usualmente, y yo acá me voy a centrar en maximizar el valor presente neto, lo cual en la mayoría de los casos es el resultado de maximizar la producción. Las láminas están en inglés bueno, porque las he estado usando aquí, allá, no sé qué, las puse juntas, pero ya ven que puedo hablar en español. Nací en Caracas y no pierdo mi idioma. Muy bien, el contenido. Vamos a una introducción para tener una mejor idea de qué estamos hablando. Luego vamos a entrar un poquito más en los fundamentos, en los casos de estudio. Vamos a hablar de los algoritmos inteligentes de optimización numérica que se usan para optimizaciones multiparamétricas. Vamos a hablar de los modelos de capacitancia, resistividad, que aplican cuando se tiene datos de inyección y producción, aunque no se tenga un modelo geológico. Y vamos a hablar de, bueno, esto que está tan de moda y que está todo el mundo hablando, que es el Machine Learning. Y en este caso vamos a hablar de un modelo de Machine Learning acoplado con un modo físico que pensamos que es particularmente útil en situaciones más complejas, mucho más complejas, donde no existe el modelo de yacimiento. Luego voy a conversar un poquito de la comparación, como para resumir, les cuento un poco y vamos a las conclusiones. Entonces, arranquemos un poquito con el problema que se nos presenta a todos los ingenieros cuando estamos tratando de optimizar inyección de agua o IOR o inclusive producción primaria. Existen un número grande de variables de decisión. Cada una tiene varias opciones que podemos escoger. Si no hubiera opciones, no hubiera decisión. Entonces, la variable de decisión son aquellas en las cuales se presentan varias opciones. En este ejemplo que yo les coloco acá, bueno, mencioné algunas como cuál es la fuente de agua que vamos a utilizar, cuál es el patrón de los pozos, cuál es el número de inyectores y el número de productores, lo cual determina la distancia entre pozos, cuál es la tasa de inyección por pozo, cuál es el total que tenemos para todo el yacimiento, porque la inyección por pozo no tiene ni debe ser igual en todos los pozos, y cuál va a ser la secuencia de perforación. Aquí si estamos al inicio del desarrollo, estamos hablando, bueno, ¿dónde ponemos los primeros pozos? Si no estamos hablando de infill drilling. Y cuando agarramos una opción para cada variable de decisión, eso constituye un escenario. ¿Cuántos escenarios existen para este problema que se está mostrando acá? Es la combinación de todos ellos, es la combinatoria. Y eso resulta en 5.184 escenarios. Ahora fíjense ustedes, bien importante, lo saben, la locación de los pozos. Si, por ejemplo, estamos hablando de 30 nuevos inyectores, ¿cuál es la locación de esos pozos? Entonces tenemos alternativas y eso incrementa aún más el número de escenarios. Entonces, usualmente estamos hablando de que existen del orden de 10.000 escenarios o más. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando hacemos un estudio tipo tradicional en el cual hacemos simulación numérica, tal vez de 15 escenarios, porque bueno, porque hay limitantes de tiempo, hay apremio para implementar los proyectos. Estamos apenas viendo un número, una fracción muy pequeña de todos los escenarios que se pueden presentar.
Aquí podemos argumentar que, bueno, pero es que es precisamente en base al conocimiento de ingeniería y a la experiencia que se escogen esos 15 escenarios, y yo estoy de acuerdo, yo lo he hecho, no voy a tirar piedras en mi propio techo de vidrio, pero lo que sí les quiero decir es que haciéndolo con el optimizador numérico, los resultados son aún mejores y es lo que quiero demostrarles el día de hoy, la tarde de hoy. Se ha estado hablando mucho de este nuevo paradigma del Big Data Analytics, y lo que tenemos es que los modelos numéricos tradicionales son muy intensos en cuanto al tiempo necesario y al capital, ¿no? Y entonces se ha venido desarrollando, se ha venido trabajando en métodos que son más rápidos, como son el CRM, el modelo de capacitancia y receptividad, y el Machine Learning. Ellos tienen la ventaja de ser más rápidos y ser muy efectivos en costo, ¿no? Vamos a irlos comparando, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, para utilizar los algoritmos inteligentes necesitamos un modelo. ¿Qué ocurre? Si el modelo ya existe, la implementación del algoritmo es muy rápida. Y una optimización de un modelo ya existente en el cual confiamos puede llevar 1 mes, 2 meses. Así que desde el punto de vista optimización, el uso de los algoritmos inteligentes también es un método muy expedito. ¿Cuándo utilizamos uno? ¿Cuándo utilizamos el otro? Vamos al grano. Nosotros nos preguntamos, ¿tenemos un modelo, bueno, más que exacto, un modelo satisfactorio para efectos de lo que estamos tratando de hacer? Si la respuesta es sí, lo que yo haría y lo que yo recomiendo es utilicemos los algoritmos numéricos inteligentes. Pero si no tenemos un modelo, no podemos utilizar esos algoritmos. Y entonces nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Existen datos de inyección-producción? Si no existen datos de inyección-producción, tenemos que implementar un monitoreo lo más pronto posible porque con modelos no podemos trabajar. Pero si existen datos de inyección-producción, entonces podemos bien sea utilizar Machine Learning o utilizar el CRM. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, estamos hablando de que, y voy a insistir en esto, que con los algoritmos inteligentes necesitamos de un modelo de yacimiento. Con el caso del Machine Learning, el CRM, no necesitamos del modelo. No significa que existiendo el modelo no podamos utilizar estas metodologías, pues nos pueden dar adicionales, nos pueden añadir valor. Pero el punto aquí, digamos, una de las grandes ventajas que tienen estas dos metodologías es que aún sin modelo podemos hacer una optimización. Entonces vamos a ver acerca de los algoritmos inteligentes. Los algoritmos inteligentes lo que hacen, veamos esta figura aquí a la izquierda, que tiene múltiples máximos relativos y tiene un máximo absoluto. Lo que hacen los algoritmos inteligentes es buscar dónde se encuentran esos máximos. Y para ello lo que hace es un mapa proxy. Él va viendo en qué dirección la función objetivo, vamos a pensar en valor presente neto, en qué direcciones dentro de ese plano multidimensional. Ahora estamos hablando, acuérdense, 10 variables de decisión, así que es algo que no puedo representar acá, pero bueno, no podemos imaginarlo, pero imaginémonos en 3 dimensiones. Él se va moviendo en los 3 ejes de coordenadas y va viendo hacia dónde aumenta la función. Cuando él encuentra una pendiente positiva, él asume que en esa dirección se encuentra un máximo y empieza a explorar en esa dirección y lo va marcando. Luego, al azar, se va a otro punto, ve qué ocurre y dependiendo si la función aumenta o no aumenta, él procede con ciertas exploraciones. Lo que sabemos de la práctica es que usualmente con el orden de 200 iteraciones ya hemos encontrado el máximo de la función que estamos optimizando. Esta figura a la derecha lo que muestra es la relación del valor presente neto con cada una de las iteraciones del optimizador. Y cada iteración lo que hace es analizar cuál es el comportamiento de un escenario. Es decir, corre
ese escenario corre la inyección, ve la producción, esos datos los pasa a un modelo económico y calcula la economía. El modelo o el optimizador de manera automática e independiente toma las variables de entrada, los inputs, de un intervalo que le hemos preestablecido. ¿Cómo lo establecimos? Lo mostré en la primera tabla. Decimos, bueno, mira, el máximo que tienes de inyección de agua es, suponte, 50,000 barriles, porque eso es lo que da la planta de inyección. Pero pudiera funcionar entre 20 y 30,000. Entonces él empieza a explorar cómo la variación de volumen de inyección dentro de ese intervalo va a afectar los valores presentes netos y hace lo mismo con todas las variables de decisión. Y esto que están viendo aquí es una corrida, esto es real, una corrida que hicimos en un yacimiento. Esta referencia pues se refiere a uno de los trabajos que hemos publicado, no todos los hemos podido publicar, ya saben ustedes, hay cuestiones de confidencialidad, pero hemos podido publicar algunos en congresos de la SPE. Esto que está acá les muestra la relación del valor presente neto con la producción de petróleo acumulada para un ejercicio de optimización. Fíjense ustedes dónde está el valor, el caso base, y acá se muestra el mejor valor que se obtuvo con el método tradicional. Aquí lo que hicimos fue que dejamos trabajar con el enfoque tradicional y una vez que eso estuvo listo, agarramos y hicimos la corrida de optimización. Y lo que estamos mostrando en esta figura es la relación de valor presente neto versus producción acumulada para todos los casos que el optimizador analizó. Fíjense ustedes cómo tiene todos estos escenarios que son superiores en cuanto a economía y producción acumulada, son superiores que el mejor escenario tradicional. Les decía antes que hemos publicado varios casos, aquí están las referencias, hemos trabajado con crudos pesados, con crudos livianos, a distintos tipos de yacimientos, tamaño, a tipos de formaciones, realmente ha habido una gran variabilidad y lo que hemos encontrado es que y hemos hecho la generalización en función de ello, es que se puede esperar incremento de los valores presentes netos y de la producción acumulada de el orden del 20 al 30%. Eso es muy significativo. Piensen ustedes un proyecto que tenga un valor presente neto de 100 millones, ahora lo llevamos a 130 o de 1,000 a 1,300. Esto es muy significativo para la industria. Ok. Una de las críticas que se le hace a este método es que demora mucho, que no hay capacidad suficiente de cómputo cuando los yacimientos son muy grandes. Pues miren, la verdad es que hemos trabajado con yacimientos que tienen POEs del orden del billón de barriles. Hemos trabajado con yacimientos que tienen 50 años de historia de producción. Hemos trabajado con yacimientos de más de 200 pozos. Y hubo un caso particular en el cual la empresa con la que trabajamos nos pidió que no sacásemos los datos de sus oficinas, que el trabajo lo teníamos que hacer allí con su computadora, no nos permitía ir a nuestro clúster, sino que teníamos que realizarlo allí. Esos son, bueno, condiciones de seguridad que las empresas imponen dependiendo de sus situaciones. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Que la capacidad de cómputo que había para el tamaño del yacimiento, pues se podía considerar poca y las corridas iban a demorar muchos meses. Y entonces dijimos, bueno, esta es una buena oportunidad para mostrar que sí lo podemos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué salidas se nos presentaban, ¿no? Bueno, adquirir más poder de cómputo, usar modelos más simples, a reducir los espacios de solución.
por ejemplo, usar modelos sectoriales y hacer los análisis, entender qué estaba pasando y luego lanzar una sola corrida de optimización. Pues usualmente lanzamos varias corridas de optimización dándole vueltas al problema de forma de entender realmente qué es lo que podemos hacer. A ver, el criterio de ingeniería tiene que estar. No se trata de meter valores a la buena del azar, porque eso no va a funcionar. Tiene que haber un criterio de ingeniería detrás del uso de la herramienta. La herramienta es eso, una herramienta que le da más poder, más capacidad a los ingenieros. Entonces, lo que hicimos fue que decimos, bueno, a ver, vamos a solucionar el problema. Les presento el caso, ¿no? 1 billón de barriles, un crudo pesado de 17 grados HAPI, el yacimiento con 4 unidades, depositada en un ambiente fluvial lacustrino, así que había meandros y todo aquello. Aquí lo digo, la inyección había comenzado en 1964 y se habían inyectado para la fecha 600 millones de barriles. Fíjense ustedes, la producción había llegado a un pico y había caído sustancialmente y lo que se quería era rejuvenecer este campo. Eso, el modelo tenía 227,000 celdas y para el momento en que hicimos el estudio habían 155 pozos activos. Ya les eché el cuento de lo que nos pidió el operador. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este caso? En este caso dijimos, bueno, vamos a hacer unas corridas exploratorias en la cual en lugar de lanzar 20 años con todas las variables, le vamos a preguntar al optimizador qué se debe hacer en el primer año de operaciones y la corrida la vamos a hacer por 5 años. ¿Por qué por 5 años? Porque sabemos que el valor presente neto depende fundamentalmente de esos 5 años. Y optimizamos producción acumulada. ¿Por qué producción acumulada? Porque sabemos que cuando no hay grandes inversiones de capital, valor presente neto es prácticamente lineal con el incremento de producción. De esa manera, identificamos cuáles eran las variables más influyentes, cuáles eran las mejores opciones, definimos año por año, lo cual hacía que las corridas eran bastante rápidas y cuando ya tuvimos ahora bien enmarcado cómo debía ser la optimización, hicimos una corrida a 20 años. Con esa corrida de 20 años, tuvimos varios escenarios, escogimos los mejores escenarios y a eso le hicimos análisis estocástico. Aquí ven los resultados. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué nos dijo el simulador? El simulador, el optimizador nos dijo, son 4 ciclos de perforación. Lo van a hacer de esta manera. El primer año van a ser 2 inyectores y 2 productores. 2 nuevos inyectores y 2 nuevos productores. Y las locaciones están marcadas acá en negro. El optimizador nos dijo cuál era el número de pozos y en cuáles locaciones tenían que ir los primeros pozos. Fíjense ustedes, un yacimiento que había entrado en etapa madura, que el proyecto de inyección de agua había prácticamente sido detenido y el optimizador, en lugar de decirnos pongan un poco de inyectores, nos dijo pongan más productores que inyectores. Y la respuesta, esa respuesta la entendimos porque el optimizador buscó generar crudo, lo cual daba ingreso y permitía continuar con la campaña de inyección de infill drilling que venía a continuación. Además, estableció que el número de inyectores que existía a la fecha era casi que el suficiente y que había más déficit de pozos productores que de pozos inyectores. Con ese enfoque, fíjense ustedes lo que logramos. Al cabo del cuarto ciclo de perforación, teníamos un incremento de 170 millones de barriles acumulados con un valor presente neto de, aquí dice 2008 y no puse las unidades porque, pero ustedes se pueden imaginar qué unidades son esas. Esos son billones de dólares.
Entonces, bueno, esa creo yo que es una demostración contundente del valor que tienen los algoritmos inteligentes, aún con limitaciones de poder de cómputo. Movámonos ahora a los modelos de CRM. Veamos que estos modelos son muy interesantes, ¿no? Estos modelos son basados en datos. Yo los voy a llamar crudos. Y básicamente lo que se hizo fue una analogía con un sistema eléctrico de resistencia y capacitancia. En esos sistemas, si nos recordamos de física, de qué sé yo, de primero, segundo año de la carrera, por allá, a mí ya se me olvidó. Bueno, si recordamos un poco, lo que tenemos que el potencial eléctrico se convierte en corriente o en voltaje. Eso es lo que se hace, esos son los cálculos que se hacen. Aquí se hizo una analogía a ese sistema que la hizo, quien la desarrolló de manera moderna fue Larry Lake en la Universidad de Austin. Entonces, por analogía, lo que se hace es convertir la señal de entrada, que es en la tasa de inyección, en señal de salida, que es la tasa de producción, y hay un tiempo, hay un retardo y hay una atenuación. ¿Qué requiere? Requiere, por supuesto, la ubicación de los pozos, las tasas de inyección y de producción, y presión es opcional. Es lo que decimos en criollo, good to have, but not needed. Eso es criollo barquisimetano. Un poquito de ecuaciones acá, pero no, de verdad que no me voy a detener mucho en la matemática en sí, porque, a ver, no tenemos tanto tiempo, pero fundamentalmente lo que hace CRM es, bueno, acopla, a ver, el flujo, tenemos la ecuación de producción, la ecuación de inyección, la ecuación de presión, se establece una constante del tiempo, tau, que es función del volumen poroso, y hablamos de la interconectividad de los pozos, que también lo llaman ganancia, que tiene que ser igual a 1. ¿Por qué tiene que ser igual a 1? Porque si yo estoy inyectando agua por este pozo, yo espero que la suma del agua en los pozos productores sea igual a ese valor. Si no es así, pues estamos perdiendo agua, estamos inyectando agua fuera de objetivo. Cuando tenemos este valor, lo que hacemos es aplicar flujo fraccional y podemos calcular petróleo y diferenciarlo de agua. Ese es el fundamento del método. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, en base a estos valores de interconectividad, se ajusta la historia de inyección, producción en el modelo. Y entonces fíjense ustedes cómo se logra aquí un buen ajuste utilizando estos valores. Una atenuación de 6 días, bueno, y en este caso, como teníamos un solo inyector y un solo productor, bueno, la interconectividad resulta 100%. Cuando tenemos más de uno, ya vamos a ver que es diferente. Entonces, eso es fundamentalmente cómo funciona el método. Ahora, si yo tomo cualquier optimizador matemático y lo conecto con este modelo, puedo hacer una optimización de la inyección de agua para maximizar producción de crudo. Simplemente acoplo esto con cualquier optimizador matemático. Bueno, que funcione en la plataforma, en el software en el que hemos montado el simulador de CRM. Entonces, disponiendo de esa herramienta, que es una herramienta, pues, que en este caso en particular, de Intera, que desarrolló la Universidad de Texas junto con Intera, y acá les muestro un caso en el que trabajó mi coautora, Kimberly Gordon, bueno, trabajó ella y más gente, por supuesto, pero ella liderizó, se hizo una optimización en el campo Ventura, que es un campo en California. Fundamentalmente allí se quería
reducir la cantidad de agua que se inyectaba. Y la razón es que en esa zona de California se requiere agua para otros usos. Entonces, pues, había presiones sobre la empresa. Entonces, ese fue el planteamiento que hizo la empresa y lo que dijimos fue, bueno, ya va, podemos hacerlo, pero también pensamos que aún haciendo eso podemos todavía, mediante una optimización, incrementar petróleo. O sea, imagínense ustedes, vamos a disminuir la cantidad de inyección de agua y todavía vamos a obtener algo de incremento de petróleo. O sea, que vamos a satisfacer digamos, la presión, la demanda existente y además vamos a producir más petróleo, ¿no? Algunas restricciones importantes que se tenía acá era que no podíamos colocar pozos adicionales porque la empresa no quería incurrir en costo de capital. ¿Ok? Entonces, manejamos 3 escenarios. Uno donde manteníamos la inyección y veíamos cuánto petróleo adicional se podía obtener por una optimización con CRM. Otra donde reducíamos la inyección de agua en 10% y otra donde reducíamos el agua en 20%. Entonces, aquí les muestro el workflow de trabajo, pues se hace, por supuesto, un control de calidad de los datos, se hace el ajuste de CRM a la producción total, luego se aplica el modelo de flujo fraccional, como les mencioné anteriormente, y entonces se hace una optimización. Esto que ven acá es el ajuste histórico, ¿ok? Que en ese caso. Y acá ven el mapa de los resultados. Fíjense ustedes. Esto es lo que muestra la conectividad. 10%, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que en esta línea azul que conecta un inyector con un productor, se transmite por lo menos el 10% del agua que ese inyector está colocando en el yacimiento. La de abajo habla de 50%. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que en estas líneas están conectando un inyector y un productor y 50% del agua de ese inyector va a ese productor. Fíjense ustedes, fíjense ustedes la cantidad de pozos tan importante, el número de pozos que rodea y sin embargo existe un par que vamos a decir, consume, entre comillas, o donde se mueve el 50% del agua que es inyectada. Eso amerita hacer un rearreglo de la inyección de agua, sin duda alguna. Entonces, se hizo esa optimización, se hizo el rearreglo y se vieron los resultados. Miren ustedes acá, ¿no? Aquí tenemos el caso base, en primer lugar. Luego se hace una optimización donde se mantiene el mismo volumen total de agua inyectada. Y fíjense ustedes cómo la producción de petróleo aumenta. Fíjense ustedes este aumento sustancial. Aquí no hubo gasto, costo, capital. Lo que hubo fue rearreglo de inyectores y productores. A ver, eso tiene un pequeño costo, pero aquí lo que se hace son rearreglos. Y en muchos casos es baja la inyección acá, sube la inyección allá. Eso es fundamentalmente lo que se hace. Luego, con la limitante de tener solo el 90% del volumen de agua, vamos 10%, se hace otra optimización y fíjense ustedes, todavía respecto a la situación existente hay un incremento. Y aún con una disminución del 20% del agua, hay un incremento de la producción de crudo. Y ya con esto está todo el mundo contento. Si vemos valor presente neto, fíjense ustedes, hay un incremento del 14% entre la base y la optimización utilizando el mismo volumen de agua y hay un incremento del 10% del valor presente neto entre la base, que es como está siendo operado el campo, y la optimización que se logró con CRM, insisto, usando solo los valores de inyección y producción histórico de ese campo, que es un campo que pues, tiene muchos años, en décadas, en operación.
Muy bien, vamos ahora al tercer y último, a la tercera y última herramienta, que es la del Machine Learning, en la cual además se establecen, se le ordena a la máquina que obedezca las leyes físicas. Esto es un yacimiento convencional. Aquí no hay razón para que las leyes físicas que conocemos, como las conocemos, se dejen de cumplir. En un conventional, bueno, ya hablaremos otro día, después ya veremos. Pero acá, las leyes físicas esperamos que se cumplan. Entonces, aquí se le impuso al Machine Learning que obedeciera las leyes físicas. Rapidito el workflow. Fíjense ustedes, en el caso de Machine Learning tenemos, bueno, estas son las ecuaciones que usa. No nos preocupemos tanto por las ecuaciones. Aquí están los datos de producción. Además, se alimentó con datos de levantamiento y con los registros. De forma que el sistema fue entrenado y él asignó unos valores nominales de permeabilidades y porosidades y saturaciones a ese yacimiento en el cual no existe un modelo geológico, pero entonces él asigna unos valores nominales. Con eso es capaz de predecir. Entonces, ¿qué se hace? Ya lo vamos a ver mejor. Se ve si el history match que hace el Machine Learning es bueno o no. Si es bueno, nos movemos y hacemos pronósticos de optimización. El caso estudiado. El caso estudiado es en el Golfo de San Jorge. A ver, los que conocen por allí saben que el Golfo de San Jorge tiene una característica muy particular y es que su geología es muy compleja, son muchos meandros. El número de capas productoras es enorme, del orden de cientos. Hay discontinuidades laterales muy importantes que prácticamente han hecho imposible un modelado aceptable mediante, digamos, los métodos, entre comillas, tradicionales de simulación numérica. ¿Qué es lo que se quería ahí? Ahí lo que se quería era aumentar la producción redistribuyendo la inyección, o al menos mantener la producción reduciendo la inyección. Básicamente aquí estamos hablando de campos maduros que queremos que no sigan declinando. Metodología, bueno, había más de 100 capas productoras, se consolidaron en 10 unidades de flujo. Había que simplificar esto de alguna manera. Si no, esto no se lo come nadie. Se utilizaron, bueno, los datos de producción por año, se hizo back allocation, se tenían los valores de inyección por capa, se establecieron los coeficientes de alocación, presiones, etcétera. Y se hizo un entrenamiento del Machine Learning por 8 años y se validaron por 7. Ya les voy a mostrar una figura que muestra esto, creo yo, mucho más claramente, ¿no? Y luego, pues, en el periodo de validación, por supuesto, se escogieron muchos nuevos pozos para probar la habilidad del modelo de predecir el comportamiento de esos nuevos pozos. Ya les muestro. Fíjense ustedes, lo que se hace es que todo esto es periodo de producción conocido, pero a la máquina se le da solo esta primera parte de acá a la izquierda. No se le dice cuál fue la producción a partir de esta línea punteada. Entonces se le dice, bueno, haz el ajuste y entre comillas, dime, pronostícame cuál es la producción en los años subsiguientes. Pero como esa producción es conocida, yo ahora puedo ver si el Machine Learning está pronosticando lo que ocurrió. Y básicamente, ustedes pueden ver acá que efectivamente él es capaz de pronosticar de manera bastante acertada esa producción. Entonces, que en este momento que tenemos, en este momento tenemos confianza en
nuestra máquina. Y entonces ahora podemos hacer predicciones, podemos hacer optimizaciones. Y eso fue lo que se hizo. Se hicieron las optimizaciones y acá, bien interesante, fíjense ustedes, hay un periodo en el cual se hace el modelado, luego se implementa las acciones que el optimizador está indicando y vean ustedes cómo se logra detener la declinación por un periodo de tiempo. Inevitablemente el yacimiento vuelve a entrar en declinación porque ese es el comportamiento que él debe tener. Y entonces se hace una optimización sucesiva, una segunda optimización, se vuelve a estabilizar y cuando se vuelve a producir la declinación, se vuelve a hacer otra optimización. ¿Cuál es la ventaja de la segunda y tercera optimización? Que ya el trabajo grueso se ha hecho y ahora esto es muy rápido. Y fíjense ustedes toda la cantidad de petróleo incremental que estamos obteniendo en un campo que ya les dije es de una complejidad tremenda. Esto es otro caso, lo voy a saltar. Entonces, fíjense ustedes lo que hemos hecho. Hemos mostrado tres casos. Hemos visto que los tres casos dan beneficios muy importantes de incremento de producción. Bueno, y de valor presente neto. Acá solo les mostré producción, pero a ver, ustedes pueden imaginarse cuando tienen este incremento de producción y las acciones que se tomaron fueron cambios de mandriles, se pueden imaginar la economía de este mini proyecto dentro del esquema de explotación de ese campo. Que por cierto, esto se hizo en un área limitada. Se demostró la bondad del Machine Learning y posteriormente pues la empresa ha estado trabajando con nosotros, con TACU, para ir a todo el campo, porque ya sabemos que esto es un éxito en ese campo bajo esas condiciones y bueno, ya se está aplicando en otros sitios, esto se está convirtiendo, ya se está popularizando. Hay muchísimas aplicaciones de algoritmos inteligentes, hay muchísimas aplicaciones de CRM y Machine Learning ya están aumentando el número de aplicaciones, lo cual nos da confianza de que efectivamente es una herramienta poderosa que podemos utilizar si no hay modelo o si habiendo modelos queremos retar lo que los modelos numéricos nos están diciendo y ver. Este es un caso que todavía no los hemos hecho, pero que queremos hacer, retarlo y comparar los resultados de los dos y ver si podemos, haciendo una superposición de dos métodos, lograr aún una optimización de más beneficio. Pero eso, bueno, no sé, se los presentaré en algún tiempo. Entonces, hablamos de la comparación. Entonces, bueno, tenemos algoritmos inteligentes, necesitamos un modelo. En los otros dos métodos no necesitamos. Capacidad de cómputo, bueno, el algoritmo inteligente pues depende del tamaño del modelo de yacimiento. Ya vimos que hay maneras de darle la vuelta. En el caso de CRM, pues mire, solo inyección y producción en un número mucho menor de datos. En el caso de Machine Learning y en particular de este simulador que les he mostrado, se puede correr en la nube. Así que no existe problema con la capacidad de cómputo que pueda tener la empresa instalada. De hecho, mejor, porque no le consume su capacidad de cómputo que la puede seguir utilizando en otros menesteres. Entonces, como conclusiones, bueno, tenemos, miren, la optimización matemática incrementa del 10 al 30% producción acumulada y valores presentes netos, es capaz de disminuir las tasas de inyección hasta un 40%, yo les mostré aquí 20%, pero hemos hecho casos donde hemos logrado 40% utilizando algoritmos inteligentes. El gran número de escenarios, además, le provee flexibilidad operacional. Y cuando hacemos la corrida estocástica, que les mencioné, bueno, hicimos esto, y después hicimos una corrida estocástica, cuando hacemos eso, obtenemos riesgo económico.
La optimización se puede hacer tanto sin gastos de capital, balanceando los patrones, eso es muy atractivo y fundamentalmente se pueden ajustar las tasas de inyección a producción o se puede hacer con gasto de capital, que sería aumentar la capacidad de la planta de inyección o hacer infill drilling. Nosotros pensamos que las tres herramientas son complementarias y con ellas tres cubrimos casi que cualquier caso. De hecho, con algoritmos inteligentes, por ejemplo, hemos hecho casos de IOR y hemos hecho casos de yacimientos que están en el appraisal. Y con la herramienta de TACIUS de Machine Learning, se han hecho ya optimizaciones de inyección de vapor. De una manera u otra, todas las herramientas que les mostré hoy están basadas en modelos físicos, en el sentido de que, bueno, CRM, aunque no es un modelo de yacimiento, pues es una analogía con un sistema eléctrico, ¿no? Y, bueno, toman ventaja del uso de los optimizadores matemáticos que, como les dije, lo acoplas tanto a CRM como lo acoplas a Machine Learning, y en el caso de los algoritmos inteligentes, el algoritmo per se es un optimizador, de hecho, que además tiene otras funcionalidades como es el manejo de input y output automáticos. Bueno, ya les hablé que se requiere inyección producción para CRM y Machine Learning. Los algoritmos usan los modelos, necesitas un modelo numérico, pero puede ser utilizada en etapas tempranas. ¿Cómo? Bueno, si se tienen suficiente sísmica, si se han hecho algunos registros y tal y cual, y se puede construir un modelo, se puede hacer el uso de los algoritmos inteligentes. Por supuesto, la confianza va a ser un poco menor. La velocidad de simulación, bueno, a ver, en general va a aumentar de algoritmos inteligentes a Machine Learning a CRM. Y la intensidad del uso de datos y la capacidad de cómputo decrece en el mismo orden. Bueno, ahí ya les comentaba, hay otros casos en los cuales CRM se ha utilizado, por ejemplo, para caracterización, por ejemplo, para los geólogos, saber cómo conectan productores con inyectores, les da muchísima información. Y bueno, se ha utilizado en EOR y pensamos que estas tecnologías que ya está probado, que son de aplicación comercial en inyección de agua y están siendo extendidas a todos los tipos de inyección. Y hay, como le repito, casos donde se ha usado en distintos tipos de IOR de manera exitosa. Quiero reconocer a Moog en primer lugar, a la Universidad de Texas, a TACIUS y a Intera por permitirme presentar hoy toda esta información, compartir esto con ustedes. Bueno, quiero mencionarles que en nuestras próximas actividades tenemos 2 cursos en línea. Uno va a ser la práctica de inyección de agua, desde visualización hasta digitalización. Edwin Tillero va a ser el presentador principal. Yo le voy a acompañar en algunos de los tópicos. Y luego del 24 al 26 de mayo vamos a presentar un curso de caracterización estocástica de yacimiento. Doctor Reinaldo González, profesor de la Universidad de Houston, va a estar a cargo y bueno, él además es uno de los expertos que trabaja en MOUS. Si alguna de estas actividades les interesa, pues vayan a la hoja web de MOUS, la pueden ver allí. Y también síganos porque siempre estamos sacando notas de información y bueno, creo que les pueden ser útiles. A ver, pues miren, cualquier comentario, pregunta que tenga, son bienvenidas. Y gracias por la atención que han prestado. José Luis, Enrique, ¿qué tal? Bueno, muchas Alexei. gracias.
Gracias por la presentación. Un gusto. Ha sido un gusto. de verdad que bastante muy instructiva, mostrando que realmente podemos aplicar estas herramientas para nuestros campos en Perú y hay oportunidades para poder hacer optimizaciones, ¿no? Tanto en los proyectos de inyección de agua que se están realizando en Talara, como inclusive optimización en lo que es el desarrollo de campos, ¿no? En actividades de producción primaria inclusive. Sí. Vamos a iniciar la ronda de preguntas y respuestas. Por favor, todos aquellos que quieran hacer preguntas, tenemos en el chat, tenemos una opción para que ustedes puedan escribir sus preguntas y yo voy a encargar de transmitírselas directamente a José Luis. Vamos a empezar con Leopoldo Sierra, quien hace una pregunta en el caso, en el primer caso estudio, en la primera conclusión dice, ¿se basa en modelos matemáticos estrictamente hablando o los resultados implementados o ambos, o una combinación de ambos? Leopoldo, gusto en que estés por allí. Se basa en ambos. Ahí, por lo menos, el último caso que mostré de Machine Learning, esa figura, son resultados de campo, tal cual, ¿no? En el caso de CRM, se han implementado también con los algoritmos inteligentes. Las empresas operadoras son un poco celosas con este asunto y todavía no hemos logrado que nos den una autorización de publicación, de presentación, pero la realidad es que se implementa, ¿no? En el caso de los algoritmos inteligentes, la confianza en el pronóstico del mejor escenario es tan buena como la confianza que puedes tener de un escenario que pronosticaste de manera tradicional. La diferencia es que ahora el optimizador está diciéndote unos valores de las variables de decisión que van a ser de mayor beneficio. Y bueno, sí, ambas. Gracias por la respuesta. Tengo una segunda pregunta de Julio Rodríguez, quien además te felicita, al igual que Leopoldo, por la presentación. Gracias. ¿Hay alguna librería open source? De Julio Rodríguez es, ¿puede describir brevemente los 3 tipos de simuladores usados en cada método descrito? Brevemente, no. A ver, bueno, creo que eso fue lo que hice. Creo que la pregunta va en otra dirección y yo tal vez no la entienda, ¿no? De repente, la pregunta iba en la dirección de detallar un poco más el tipo de optimizador que se usó, el tipo de algoritmo. Ok. No, a ver, se han utilizado diferentes tipos de algoritmos. Hay algoritmos genéticos, hay distintos tipos de algoritmos. Cónchale, las empresas desarrolladoras son bastante celosas con eso. Pero, a ver, respecto a los algoritmos inteligentes, en el review que está ahí, el número SP, un review que presenté en Buenos Aires, en la penúltima, la PEC, yo menciono allí 2 o 3 tipos de algoritmos que utiliza el optimizador que empleamos para esos casos de una empresa muy conocida. Yo no quiero hacer propaganda Okay. pero... Es el paper 185, creo, ¿no? 185 sí. Y algo, creo que es el de Buenos Aires. Sí, ya. Sí. Lo vamos a poner de referencia. Sí, bueno, fíjate, hay varios papers acá de referencia y yo creo que tal vez sería bueno
agarrar esa listica y pasársela a toda la gente que amablemente ha atendido este webinar, si quieren ir a mayores, a mayores detalles, ¿no? Claro. El optimizador que usa Machine Learning, el de Takio, ni yo mismo lo conozco. Entonces, yo he participado en las cuestiones de calibración, etcétera, pero digamos, en específico, ¿cuál es? No lo conozco. En la publicación que salió del Golfo, menciona algo, como una línea. Hay mucho celo con esto. No crean que es que yo no les quiero decir, ¿no? Hay mucho celo con el corazón. El resto sí que es bien y es entendible, ¿no? Y bueno, a ver, esta gente ha gastado grandes esfuerzos para desarrollar este tipo de cosas, ¿no? Open source no hay mucho, realmente, ¿no? Sin embargo, lo que sí les puedo decir a quienes están interesados en este tipo de cosas, que el demo se puede conseguir y se puede usar, y eso les puede dar buena idea del funcionamiento, ¿no? Y bueno, si podemos luego ir a más detalle, me pueden escribir, yo me imagino que todos tienen mi correo y podemos ir a más detalles, ¿no? Perfecto. En open source hay muchas cosas de machine learning, pero un machine learning que haga algo como esto que se está mostrando acá, no hay. No está en open source. Ok. Yo te hago una pregunta, José Luis. En el caso de CRM, la optimización, se ha logrado hacer comparaciones en la optimización entre lo que dice un modelo Streamline con las líneas de conectividad que has mostrado. ¿Cómo les ha ido con esa evaluación? Ok, se ha hecho desde el punto de vista teórico. Okay. Ha sido estudio académico, donde se han comparado el modelo de Streamline con el modelo de CRM. Y por supuesto, se parten de dos premisas muy distintas, porque CRM solo tiene inyección, producción, y Streamline tiene muchas cosas más. Y, oye, hay una similitud que yo llamaría notable, bien interesante, bien interesante, ¿no? A ver, Streamline es un modelo mucho más completo. Vamos a reconocerlo, o sea, eso de que, oye, solo con inyección, producción y tal, versus Streamline es mucho más completo. Sin embargo, hay buen apareamiento, bien interesante eso. Uh-huh. Okay, La gracias, José gente Luis. de la Universidad de Texas, bueno, se han hecho varias tesis doctorales en la Universidad de Texas acerca de CRM y están publicadas. Y, cónchale, hay un cuerpo de estudios académicos, yo llamaría robusto en relación a CRM. Y, Muchas gracias, José Luis. Excelente. Alex, ¿me permites una pregunta, por favor? Claro que sí, Enrique, por supuesto. Sí, José Luis, muchas sí, gracias por la interesantísima presentación. un placer, Enrique. Y yo como hombre de operaciones siempre tengo las dudas. Seguro. ¿No? En la cabeza. ¿No? Mira, y esto de la transformación digital, Big Data, Machine Learning, CRM, ahora y algoritmos inteligentes, mucha ciencia, mucha matemática, ¿no? Me encanta, ¿no? Pero no dejo de ser un hombre de operaciones, ¿no? Entonces, la recuperación secundaria, la inyección de agua, ¿no? Y el resultado final de la recuperación secundaria en la respuesta en producción, ¿no?
tiene varias limitaciones, ¿no? En el avance del frente de agua, el llenado, la respuesta, los pozos respuesta, ¿no? Y al final la producción, ¿no? Y esto, una de las herramientas importantes es el conocer tu campo estructuralmente, ¿verdad? Tener un modelo estático, un modelo geológico, tienes que conocer bien. No es, por ejemplo, en Talara no estamos hablando de campos con anticlinales perfectos de kilómetros de longitud, sino estamos hablando de campos muy fallados y también con mucho compartimentaje. Si todo es matemático, ¿cómo machea esta situación o forma parte de una limitación o de algo que ya se ha sobrepasado? ¿Hay alguna limitación en ese sentido? Bueno, fíjate tú, no, muy bien, o sea, vamos a la realidad, ¿no? Ocurre lo siguiente, por lo menos el caso que mencionaba Talara, donde hay compartimentos. Si no tienes modelos, pero tienes historia de inyección y producción, CRM es capaz de establecer las conexiones entre el inyector y los productores. De forma de que puede identificar grupos de pozos que están conectados y que por lo tanto están en el mismo compartimento, y grupos de pozos que no están conectados con estos y están en otro compartimento. Ahora, fíjate tú, esa determinación es el resultado del análisis de los datos. Es la operación y son los resultados de la operación los que permiten hacer esos cálculos. Sin la inyección y producción, eso no lo puedes hacer. Entonces, necesitas tener unos datos de calidad razonable para poder hacer esto. Y lo que hemos visto en la práctica es que efectivamente, cuando el modelo CRM te dice esto está conectado, sería mejor que inyectaras más por aquí, sería mejor que inyectaras menos por aquí, y toma esas acciones operacionales, Enrique, se obtienen esos incrementos de producción. Entonces, lo bonito acá es que con un modelo cuyo concepto es realmente sencillo. Si tú te pones a ver, es un concepto muy sencillo. Parte de unas ecuaciones que las hemos estado viendo desde la carrera, y entonces ahora hace una analogía que son bien interesantes, pega el optimizador matemático, que sí, ahí sí entran a estos algoritmos y estas cuestiones, y logra mejorarte la operación del campo, demostrado. Entonces tú dices, oye, es una herramienta que nos viene bien. Y no es más que eso, una herramienta que nos viene bien, que tenemos que saber usarla y que tenemos que estar conscientes también de sus limitaciones. Ahora, cuando estamos hablando, por ejemplo, el caso de los compartimentos, te los va a detectar, te los va a detectar. La herramienta es buena para eso. Ahora, si por ejemplo estás hablando de un caso como el del Golfo de San Jorge, donde hay tal número de capas, yo de entrada diría, wow, vamos con Machine Learning. Oye, yo no he visto un CRM para algo tan complicado. No lo he visto, no quiere decir que sea imposible, pero tendría mis dudas. Sí, cierto, José Luis, gracias. Sí, el multilayer complicaría más el tema, sí. ¿no? Definitivamente, sí. Sí. Perfecto, qué grandioso. ¿Podrías darnos alguna idea de costos, por favor? Es relativo, es relativo. Cierto rango. A ver, depende del tamaño del yacimiento
Depende por supuesto, de la complejidad, ¿no? Hay dos consideraciones que son de tanto el costo de la herramienta como el tiempo de los ingenieros. Pero yo creo que aquí estamos hablando de, a ver, podríamos estar desde 100,000 hasta $500,000, dependiendo de todos esos parámetros. Por ahí yo creo que anda más o menos, ¿no? Lo que nosotros hemos visto en todos los casos es que el valor añadido dividido por el costo del proyecto es un número enorme, enorme. O sea, el valor Seguro. que añade es tan grande, por lo menos el caso ese del billón de barriles. Mira, lo que costó ese estudio comparado con el valor que añade era como tomarse un refresco en la tarde. Exacto. O sea, aquello fue impresionante. Claro, para un yacimiento más pequeño, también pues la cosa aprieta más, pero aún así, porque, bueno, más pequeño puedes ir más rápido. Hay un paso que determina mucho el tiempo, en qué condición están los datos. A veces se va 25, 30% del tiempo arreglando los datos porque los datos no están Así es. no están bien, ¿no? En cuanto a formato, en cuanto al orden. Pero, entonces, por eso te digo, o sea, los intervalos esos que te mencioné, pues te dije un intervalo bastante grande, ¿no? Pero depende de cómo están los datos, depende del tamaño del yacimiento, depende de la complejidad, por supuesto. De acuerdo, esa es la realidad nuestra de Talara, ¿no? Campos pequeños, producción no tan alta, pequeña también. Pero sí, qué interesante. Muchas gracias, José Luis. Este es un agradecimiento personal. Muchas gracias. Muy interesante la presentación. Con gusto, Enrique, con gusto. Y si me está escuchando Leopoldo Sierra, ¿cómo estás? Muchos saludos. ¿Está Leopoldo haciendo más preguntas? Sí. Adelante, gracias, Alex. Ok, Enrique. Tenemos una pregunta de Daniel Flores, que también te agradece y felicita por la presentación. Pregunta si hay mucha diferencia o variación en la aplicación de esta metodología en campos con inyección de gas o inyección misible de CO2, por ejemplo. Ok. Ok, a ver. Inyección de gas, inyección misible CO2. Tenemos el modelo, aplicamos algoritmos inteligentes. Listo. No me preocupa. Ok. Ok. No vale. Perfecto. No me preocupa. En el caso de CRM, gases, esto es otra historia. Los gases se comportan distintos. Aquí hay un problema de compresibilidad, de tiempo de atenuaciones, etcétera. Se han hecho un par de casos de CO2 con CRM. No están publicados, lamentablemente no están disponibles para compartirlos, pero sí les puedo decir que se han hecho y que estamos pidiendo permiso para publicarlo y para presentar uno de ellos. Así que a lo mejor en el futuro lo podemos ver. Hay hay un paper review, ahorita paper de review que se hizo hace un par de años, creo. Tillero a lo mejor me ayuda si no fue hace 2 años, donde se habla de ese tema. No se muestra, se muestra desde el punto de vista más académico, pero se habla de ese tema. Uno de los autores es Larry Ley, tal vez le puede servir para buscarlos en Google, y si no, yo después lo busco y te doy la información, Alexei. Es un review bien interesante, donde se ven aplicaciones de CRM, no solo
para optimización de inyección de agua, sino para otras muchas cosas. Por ejemplo, estimación de permeabilidades efectivas en campo. Por ejemplo, que bueno, tal vez en otra ocasión hablamos de eso, ¿no? Hoy nos enfocamos en optimizar inyección de agua. Y por último, con Machine Learning, a ver, yo no conozco un Machine Learning que ya esté desarrollado para esa aplicación. El Machine Learning digamos, la máquina que se implementó en el Golfo de San Jorge también funciona para inyección de vapor y con algunas adaptaciones tiene que funcionar para los casos de gases. Cónchale, si hay algo por allí que yo no me he enterado, bueno, no sé, yo creo que no. Yo creo que no lo hay, pero eso no significa que la herramienta no lo pueda hacer, sino que todavía no lo hemos construido. Pero de que puede, seguro. Puede. La respuesta es puede. Ok, muchas gracias, José Luis. Vamos a darle el paso a una pregunta del público en alta voz. Por favor, Néstor, si puedes habilitar. Sí. Mientras tanto, les quería comentar que Néstor ha indicado Alexei. un link para hacer la encuesta del webinar del día de hoy. Por favor, no se olviden de llenar la encuesta con sus datos. Es muy importante para nosotros recibir su retroalimentación. Alexei, estoy viendo aquí, abrí el chat, ¿no? Y estoy viendo que Edwin hizo un comentario aquí que dice Particle Swarm Optimization, en general algoritmo evolucionario. Eso se refiere al optimizador La pregunta de Machine Learning. ¿Sí? Perfecto. Y volviendo a ese tema, aunque no sabemos exactamente qué hay en el core de Machine Learning, sabemos qué es eso. Y le hemos dado una mirada a los conceptos relacionados, sobre todo Edwin. Como Edwin se puso a mencionarlo, lo voy a comprometer ahorita. Entre un rato le damos la palabra para que nos comente acerca de eso. Perfecto. Creo que está Mario Robles. ¿Quieres hacer la pregunta al aire? Sí, muy buenas noches. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos, Sí. Mario. Sí, muy buenas noches. Primero, Buenas felicitarles una gran tecnología y expresar mi criterio de lo que manifestó el ingeniero anteriormente, que no necesariamente hay que ser un ingeniero de producción como para no apreciar el valor agregado que da geología, geofísica, el reservorista, el simulador de yacimientos para generar un modelo geológico y un modelo dinámico para producir barriles. Entonces es importante. ¿Quién dijo eso? Es importante. Perdón, ¿quién dijo eso? Sí, es importante. Aló, perdón. Si me permiten hablar, quisiera saber quién dijo eso. Tú estás diciendo que alguien dijo eso, yo quisiera saber quién lo dijo. Sí, yo escuché en el audio que indicaron que la parte de producción. Hola, Mario, ¿te escuchamos? Sí, muy buenas noches. Sí. La parte de producción es importante en el proceso de la cadena de exploración y desarrollo de los campos. Pero el área de producción o de operaciones necesitan de la parte de geociencias y yacimientos para explotar campos en recuperación primaria y secundaria. Entonces yo invito a la reflexión de que tenemos que cambiarnos el chip y pensar que existen nuevas tecnologías para mejorar el factor de recobro e incrementar barriles, producción. No necesariamente con los métodos tradicionales de recuperación primaria. Entonces yo felicito al expositor, a la empresa, a la tecnología, que este Machine Learning y estas ecuaciones a tiempo real solucionan la productividad del yacimiento y nos adicionan barriles. Mi pregunta es la siguiente.
Esa era la reflexión. La pregunta es la siguiente. Por favor, en campos maduros que no tengan inyección de agua, ustedes como expertos en la materia, ¿pueden aplicar estas nuevas tecnologías de Machine Learning para mejorar el factor de recobro e incrementar producción en campos de recuperación primaria sin que haya inyección de agua? Muchas gracias y felicitaciones al expositor. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Robles. A ver, quiero hacer un comentario acerca del comentario, ¿no? Yo no he interpretado aquí como que operaciones no ve la parte del flujo de trabajo de los modelos. Pero sí creo que los modelos tienen que aterrizar en algo real que se manifiesta fundamentalmente a través de producción. Y creo que todos somos importantes para obtener lo mejor posible de los reservorios. Y cuando digo lo mejor posible es tanto desde el punto de vista, digamos, de producción del hidrocarburo que se necesita para distintas actividades, desde el punto de vista económico, e inclusive quiero añadir ahorita desde el punto de vista de protección ambiental y de ayuda a las comunidades locales. Esa es mi opinión personal, ¿no? Los modelos que yo he presentado, en algunos casos requieren el flujo de trabajo completo, desde sísmica hasta modelo dinámico, pasando por el modelo petrofísico, el modelo estructural, el modelo estratigráfico, toda la cadena para llegar a ese modelo que puedes acoplar con el algoritmo inteligente. Y en el otro caso, los otros dos casos es cuando por algún motivo esos modelos no han podido ser desarrollados, y ya sabemos todos que existen varias razones por las que eso ha ocurrido en el pasado y que tenemos que enfrentar de alguna manera. Estos otros dos modelos son útiles. Entonces, quisiera recalcar un poquito, bueno, un poquito no recalcar mi opinión al respecto, que creo que es bien importante. Y yo soy un creyente ferviente de la tecnología. Y el hecho de que esté hablando de estas cosas acá, pues dice, oye, mira, las nuevas tecnologías nos van a ayudar, pero nos ayudan cuando las llevamos hasta el punto en el cual logramos el objetivo final, que es producir llegar a poner esos barriles en el tanque, darle ese beneficio de producción a nuestra empresa, a nuestro país. Eso en relación al comentario. La pregunta, a ver, repíteme la pregunta, refraseame la pregunta, por favor. Creo que Robles no está con el audio, ¿no? Pero, ahí está. ok, creo Sí. que fundamentalmente la pregunta va en el sentido de si podemos utilizar Machine Learning en el caso de producción primaria. ¿Sí? Sí, Exacto. afirmativo, doctor. Gracias por permitirme hablar. Nosotros aquí en Ecuador, les saludo desde Quito, Ecuador, felicitando a ustedes allá. Son expertos en la industria petrolera. Muchas gracias. En Ecuador tenemos unos campos maduros que tienen, la mayoría son de recuperación primaria. Hemos llegado a un factor de recobro, doctor, de más o menos 10%, 9%, 11%, máximo 12%. Y lo que queremos es ya subir el factor de recobro para incrementar las reservas. Entonces, yo he escuchado muy detenidamente su intervención, la tecnología, y la felicito porque esto es el cambio que debemos tener las empresas IP, los que somos operadora. Y mi pregunta básicamente es, ingeniero, con todo respeto, en estos campos, a través de su tecnología, ¿se puede aplicar CRM y Machine Learning para campos de recuperación primaria sin que hayan sido objeto de una inyección de agua, de un water flooding? Muchas gracias, muy gentil. Ok, muy bien. A ver,
CRM no lo puedes aplicar si no tienes datos de inyección y de producción. No puede. En el caso de Machine Learning, que estamos hablando acá, tiene un optimizador, tiene un modelo para la optimización de inyección de agua. Por lo tanto, este Machine Learning no se puede aplicar en ese caso. Habría que aplicar otra máquina, otro Machine Learning, que sí que se puede hacer un Machine Learning para campos en explotación primaria. Y allí te es útil, por ejemplo, para levantamientos, intervenciones, todas estas operaciones que ocurren durante, bueno, la primaria y luego y después también, pero digamos, me refiero ahora a la primaria porque es la pregunta de usted, del ingeniero Robles, ¿no? Ahora, si la pregunta es si estos métodos me ayudan ahora a diseñar la inyección de agua que debería venir a continuación de la primaria, para esa pregunta la respuesta es CRM no. El caso de Machine Learning está ahorita, y esto está ahorita a nivel de investigación y desarrollo, que es el uso de campos análogos para aplicarlos en casos donde no se tienen los datos. Machine Learning vive de los datos. Machine Learning toma los datos, vamos a decir, los masajea, aprende de ellos y una vez que aprende, te empieza a dar resultados. Pero si no tiene datos, no puede. Entonces, ahorita está en desarrollo, ojalá que esto sea exitoso, una modificación de Machine Learning en el cual ahora se toma campos análogos y con ellos se puede hacer entonces el pronóstico, a colaborar en el diseño en el caso particular que me estás hablando, de una inyección de agua en un campo maduro que está en primaria. Ahora, en el caso de los algoritmos inteligentes, si esos campos, yacimientos, tienen un modelo numérico, la respuesta es, los puedes utilizar. Vas a necesitar alguna prueba de inyectividad para algunas cosas, algunos datos, pero los puedes utilizar y te permitiría hacer un diseño vamos a llamarlo el rejuvenecimiento del campo. Es prácticamente hacer un field development plan ahora, pero basado en inyección de agua partiendo de ese campo maduro. Lo puedes hacer perfectamente con algoritmos inteligentes, pero necesitas tener el modelo. Eso se ha hecho, eso está disponible, eso está ya bien labrado. Entonces, la respuesta sí, con algoritmo inteligente, Machine Learning, vamos a esperar un poquito y parece que sí. Hay una pregunta de Jan Murillo. Dice, en el caso de CRM, que solamente considera datos de producción e inyección, ¿se pudieran utilizar en zonas donde existe incertidumbre en las zonas invadidas o petróleo bypaseado? ¿Es posible eso? ¿En cuáles zonas? Perdón, no seguí. En zonas donde existe incertidumbre o petróleo bypaseado, dado que solamente estás usando los pozos productores e inyectores, en zonas, digamos, no perforadas, con petróleo bypaseado, ¿es posible hacer esa identificación con CRM? Ya va, si no están perforadas, no están bypaseadas, no están explotadas. No sé, creo que hay un problema, una incomunicación por el léxico. A ver, déjenme intentar, a ver si logro atinarle a la pregunta. Sí, si pueden poner otra vez la pregunta porque la borraron. La borraron, ok, borraron. No, porque si no intento atinarle. Pero básicamente en la zona donde tienes inyectores y productores, cuando haces la optimización, fundamentalmente rearreglas las tasas, para empujar ese crudo que no habías empujado antes. Y eso es crudo bypaseado, en mi definición. Exacto, ahora, a eso se refería, creo. Eso sí, claro, pregunta, ¿no? A eso le estás apuntando. A ese le estás apuntando. Ahora, lo que está fuera, mira.
fuera del sweet spot no se puede predecir. No, porque no tienes datos. Está muy claro eso. No tienes datos. No puede. No tiene, no. No puede. Lamentablemente. Así es. Hay otras formas de trabajar cuando sí. Por aquí veo saludos de Eduardo. Muchas gracias. Bueno, vamos Eduardo. a ir con un... Sí. Muchas gracias. Te saluda Eduardo y bueno, hay algunas... Edwin está también ayudando Andrés, a contestar algunas de las preguntas. Veo aquí algún exalumno, me complace mucho verlo. Le saludo. Sí. A ver, más preguntas. Sí. Bueno, vamos, más preguntas, pues. Sí, un par de preguntas más ya para cerrar, porque ha sido muy nutrida la sesión de preguntas y respuestas. Buenísimo, buenísimo. Me encanta eso, porque qué triste es que uno ve un seminario y nadie le haga a uno una pregunta. En el caso de yacimientos multicapa, donde hay inyección de agua, ¿qué tan eficiente es el cálculo del porcentaje de conectividad usando CRM? Bueno, disminuye con el número de capas. Y yo lo dije, por lo menos en el caso de San Jorge, del Golfo, mira, si no es Machine Learning, no veo cómo. Es un caso extremadamente complicado, ¿no? Pero, a ver, si estamos hablando de tal vez 3 capas, cosas así, mira, hay confianza. Hay confianza. Pero básicamente, mira, mientras más capas le metas, más difícil me estás poniendo el problema. Y bueno, disminuye la certeza, ¿no? En cualquier caso, se puede hacer el trabajo y entonces hacer algunas modificaciones de tasa de inyección y ver cómo reacciona el yacimiento. Y con esa reacción afinas el modelo. Y como eso no tiene costo capital, sino es cerrar y abrir estranguladores y cuestiones, pues se puede hacer. Y es lo que yo haría, ¿no? Si uno tiene así mucha incertidumbre, pues es como hacer un pequeño experimento, ¿sí? En el campo, pero sin gastar, sin hacer inversiones, ¿no? Y decía, bueno, mira, sí, está funcionando. Oye, mira, no, volvemos a hacer cotejo, volvemos a mejorarlo, lo afinamos un poco. Es como yo diría, ¿no? Por ejemplo, si no hay un modelo de yacimiento, no hay modelo estático, no hay modelo dinámico, tenemos SRM, mira, yo iría así, intentaría eso. Ok. Pero gracias, nada nos va a detener. Perfecto. Vamos a ver si podemos darle paso a Edgardo Palacios, que quiso hacer una pregunta en vivo, y esta sería la última pregunta para cerrar ya la presentación. Ok. Edgardo. Edgardo, ¿puedes abrir el micrófono? Ahí está. Escuchamos, Edgardo. Si no, ahora escribes la pregunta, ¿no? Claro, Edgardo, si no, de repente puedes escribirlo en el chat. Sí. Bueno, y quería comunicarle a todos los demás que han hecho sus preguntas, agradecerles realmente por la participación tan activa. Vamos a comunicarles aquellos que han hecho sus preguntas, vamos a atenderlas después, posteriormente, porque han habido algunas otras preguntas adicionales. Y bueno, Edgardo, si no has tenido la oportunidad de poder hacerla en vivo, por favor envíanos un correo y nosotros vamos a atender esas respuestas con mucho gusto. Sí. Bueno, esto sería todo por hoy. Realmente agradecemos la participación siempre numerosa de todos ustedes a nuestras conferencias mensuales o bimensuales, en algunos casos en el Colegio de Ingenieros. Agradecemos a José Luis por esta brillante presentación, a todo el equipo técnico del colegio, del CD Lima, por supuesto a Enrique, quien nos preside como encargado del capítulo de Petróleo y Petroquímica, y nuevamente, gracias por su atención. Estén pendientes de nuestra próxima conferencia en el mes de mayo.
Y por supuesto, no se olviden de llenar la encuesta, que es muy importante para nosotros para recibir su retroalimentación. Como un anuncio final, estamos próximos a lanzar nuestro programa de capacitación anual, así que estén muy pendientes. Hay muy buenos cursos que estamos desarrollando, delineando y que próximamente los vamos a anunciar para que ustedes puedan inscribirse como siempre ha sido. Muchas gracias, a cuidarse mucho. Estamos en una situación muy crítica con la pandemia. Sí, así escuché. Así es. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Sí, Un abrazo grande. Por favor, cuídense y de nuevo, muy agradecido de la invitación. Ha sido un gran gusto haber podido estar con ustedes y tener pues esta intervención tan nutrida de preguntas. Y bueno, ya saben que estamos a la orden. Un placer, José Luis. Igualmente, que estén muy bien. Hasta luego. Estén muy bien todos. Hasta luego. Saludos a todos. Luego.